Buenos días a todas, todos, todes. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 6, que es violencia de género y discriminación con un acercamiento de derechos humanos. El día de hoy tenemos la presencia de nuestra colega Xochitl Cerrato, que nos estará apoyando para la moderación del día de hoy. Ella pertenece a la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de aquí de la CIBU. Y bueno, Xochitl, bienvenida y te cedo la palabra para que presentes a nuestras ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Sandra Barranco. Muy buen día. Arrancamos entonces. El día de hoy corresponde la sesión de violencia de género y discriminación con perspectiva de derechos humanos. Y un poco la idea y el programa está armado para que podamos tener 3 segmentos. El primero es un poco platicar sobre los conceptos de violencia de género, la normatividad nacional, internacional, y que puedan ustedes diferenciar claramente cuáles son los tipos y modalidades de violencia, y también lo que se refiere a discriminación, para después la Defensoría que nos acompaña el día de hoy, 2 colegas de la Defensoría, para que ellas también les puedan compartir la ruta de atención a algunas generalidades sobre los procesos para llevar a cabo las quejas de violencia de género, y un poco también algunas claridades para ver enlace con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Entonces, un poco lo que buscamos el día de hoy es que las comisiones tengan aquellos elementos necesarios para poder realizar las tareas de prevención de la violencia que tienen encomendadas, y también pues justo que podamos diferenciar la atención de la prevención. Como ya hemos platicado, a las comisiones internas no les corresponde la atención de la violencia de género, y justo la idea de la sesión es que tengan todos los elementos para llevar a cabo las tareas preventivas. Como es una sesión que es un poquito cargada en contenido, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la plataforma de Nearpod. No sé si ahorita Irma ya les va a compartir la liga, para que conforme se van desarrollando las sesiones de cada una de nuestras ponentes, ustedes puedan ir vaciando en la liga las preguntas que les vayan surgiendo, y mis colegas Irma, Sabina y Daira van a estar agrupando estas preguntas para poder hacérselas a nuestras ponentes al finalizar la sesión. Eso para economizar un poco el tiempo, y ya al final, al cierre de la sesión, abriremos el micrófono para si alguien quiere hacer alguna reflexión o alguna duda que no haya sido abordada a través de las preguntas del NIRPOD. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le doy las gracias y la bienvenida a Xochitl. Xochitl Cerrato forma parte de la dirección de Enlace Comunitario y Erradicación de las Violencias. Y el día de hoy, pues ella nos acompaña, también nos va a compartir un poco más tarde todo lo que tiene que ver con el programa de personas orientadoras comunitarias. Bienvenida, Xochitl, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Bien, pues vamos a dar inicio con nuestra primera ponente. Ella nos va a, como lo comentó bien la doctora, nos va a compartir el tema sobre violencia de género y discriminación con un enfoque de derechos humanos. La doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla es feminista, psicóloga por la Universidad Veracruzana, es maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2018 y 2019 colaboró en la formación de profesoras e investigadores de la UNAM en la atención a la violencia de género en el ámbito universitario y la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente y la investigación a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG y la Oficina de la Abogacía General. Desde el 2017 ha colaborado como consultora experta en instituciones de la administración pública y los 3 niveles de gobierno para la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. Este año se integró como investigadora en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Es docente en la Maestría de Estudios de Género
del mismo centro, en donde imparte los seminarios, debates contemporáneos en los estudios de género y metodología feminista. Sus líneas de investigación se dirigen al análisis de fenómenos vinculados con la violencia de género desde una perspectiva que retoma los vínculos entre los feminismos, las normas de género y sexualidad y el neoliberalismo, especialmente la trata de personas con fines de prostitución forzada en México. Bienvenida, querida doctora Luz. Adelante su tiempo. Hola, Xochitl. Me da mucho gusto encontrarme con gente muy querida de la UNAM. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Les voy a compartir la pantalla. ¿Ahí la logran ver? Sí. Sí, súper. Bueno, me voy a tomar el tiempo porque la otra vez me tomé más. Pues la parte que yo les voy a compartir, tal como Sandra y Xochitl les comentaron, pues son estos conceptos básicos sobre la violencia de género y la discriminación, que, bueno, son necesarios abordarlos para después tener mayor complejidad cuando estamos frente a la normatividad que nos ocupa en el ámbito universitario, ¿no? Lo que vamos a ver hoy son algunas definiciones, el marco normativo, y bueno, por ahí vamos a ir abordando algunos retos y desafíos sobre este tema. En principio, pues compartirles una definición muy general de violencia, ¿no? Antes de entrar al concepto ya más específico de violencia de género, y este lo retomo de la Organización Mundial de la Salud, que define a la violencia en general, ¿no? Recuerden, todavía no es violencia de género, a este uso deliberado de la fuerza física o del poder, ¿no? O sea, no necesariamente es una expresión física, la violencia, ya sea en grado de amenaza o efectivo, y puede ser dirigido hacia distintos objetos sujetos, ¿no? Hacia una misma, hacia uno mismo, hacia una misma, hacia otra persona, hacia un grupo, hacia una comunidad. Y obviamente esto tendrá una consecuencia, ¿no? Que puede causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Se puede, digamos, categorizar a partir de quién la realice, ¿no? Es la violencia, como les decía, contra una misma, violencia interpersonal, que puede ser intrafamiliar o comunitaria, o violencia colectiva, que es esa violencia que se realiza más bien por el Estado, por grupos políticos, por el crimen organizado, ¿no? Acá retomo también una clasificación que hace Galtung en 1998 para dar cuenta de distintas dimensiones de la violencia. Y esto lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos de violencia de género. Nos va a servir también esta forma de entenderla, ¿no? Él menciona que hay una violencia cultural, violencia estructural y violencia directa, ¿no? La violencia cultural es invisible y es aquella que se produce a través de la existencia de prácticas o de representaciones culturales donde la explotación estructural se normaliza, ¿no? Son estas costumbres, tradiciones, prácticas propias de una cultura que permiten o de alguna manera reproducen la violencia, ¿no? La violencia estructural también es invisible y es producida por condiciones de explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia social dentro de las sociedades, ¿sí? Implica la existencia de desigualdad de recursos y poder y de discriminación. Acá estamos hablando no propiamente de una violencia directa, ¿no? Sino de la existencia de una estructura que a través de estos sistemas de opresión reproduce las relaciones de poder, ¿sí? Ahí estamos hablando de una violencia estructural que existe, que también tiene una consecuencia, ¿no? Y que también produce daños hacia las personas o hacia un colectivo, ¿no?
Y finalmente la violencia directa, que es esa violencia más visible, ¿no? O sea, las otras dos, recuerden, la cultural y la estructural, no la vemos propiamente como podemos ver la violencia directa, pero la vivimos, ¿no? Y la violencia directa la podemos observar, son estas expresiones físicas o verbales de violencia y que tiene que ver con una experiencia cara a cara. Ahora, todo esto lo vamos a recordar y lo vamos a retomar cuando veamos la definición también de violencia de género. Ahora, ¿cómo ha sido el proceso de politización de la violencia de género? No ha sido siempre como lo conocemos ahora, ¿no? Ahora estamos en un contexto en el que el tema está en la agenda, a veces de manera muy cuestionable o criticable, pero se habla del tema, ¿no? Y esto no siempre fue así. Y es necesario también tomar en cuenta esta historización de los temas, ¿no? Y bueno, en este caso, pensemos qué es lo que tuvo que pasar para que la violencia de género se convirtiera en un asunto de interés público y político. Y tiene muchos años abordándose este tema y en principio uno de los pilares necesarios para la politización de este tema ha sido el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista internacional y concretamente el movimiento feminista mexicano han colocado el tema en la agenda política desde los años 70, ya concretamente bajo este demanda del movimiento feminista, ¿no? Entonces, los grupos de mujeres feministas, comenzaron a intercambiar experiencias personales en donde aparecía el tema de la violencia en sus vidas, ¿sí? Por eso acá yo retomo este lema feminista de lo personal es político, ¿no? Porque estos grupos de autoconciencia feminista permitieron dar cuenta entre las mismas mujeres que había cuestiones que se compartían entre las mujeres. Y una de estas cuestiones era la violencia que recibían por parte de sus parejas, por parte de sus familiares hombres. Entonces era una constante, quizá no en la vida de todas, pero sí aparecía de alguna u otra manera en sus experiencias propias o de personas o de otras mujeres cercanas, ¿no? Entonces, esta idea de lo personal es político vino a plantear una manera de entender los problemas o los temas relativos a las mujeres o que afectaban a las mujeres, ¿no? Y fue un punto de partida para cuestionarse qué estamos compartiendo y por qué lo estamos compartiendo. Entonces se convertía ya en un asunto no individual y no personal, sino un asunto que implicaba pensar qué era lo que sucedía, que lo compartían varias, ¿sí? Si no es que todas, ¿no? Y por eso es que es tan poderoso este lema de lo personal es político, porque entonces comenzaron a dar cuenta, estoy haciendo un resumen muy corto, pero esto es un punto de partida también para tomar en cuenta todas estas dimensiones sociales, culturales y estructurales que finalmente funcionaban como condición de posibilidad para esas experiencias personales, ¿sí? Y por eso la demanda de lo personal es político, en este caso concreto de la violencia, pero de muchos otros temas relativos también a las mujeres, ¿no? Entonces, las primeras acciones en México, las primeras acciones que se abordaron se enfocaron principalmente a la violación o a la violencia sexual, ¿no? Y lo que urgía en esa época, a finales de los 70s, principios de los 80s, era que las personas que vivían, las mujeres que vivían estas situaciones, fueran atendidas por el Estado, por las instituciones que estaban obligadas a atenderlas, ¿sí? Entonces, esas fueron, digamos, las primeras acciones políticas que se impulsaron, ¿sí? En relación con el tema de la violencia.
Y al ser un tema que seguramente ustedes en su propia experiencia familiar habrán escuchado alguna expresión de que, bueno, la violencia, los problemas, principalmente la que se podía identificar mayormente al interior de las familias, ¿no? Esta violencia que en un principio se denominaba familiar o intrafamiliar, y ahí es donde quedaba como puesto el foco. Seguramente escucharon muchas de estas expresiones de esos temas se resuelven en la casa o esos temas se resuelven entre las personas involucradas, ¿no? Y bueno, precisamente esa era una de las demandas de las mujeres, ¿no? Que estos temas tenían que implicar al Estado, tenían que implicar a la sociedad, ¿sí? Y no eran o no debían de ser temas, frente a estas ideas todavía estamos luchando para incluso cuestionarlas, ¿no? Porque siguen, aparentemente no, pero siguen estando muy vigentes, ¿no? Entonces, bueno, esas eran como las primeras acciones que se buscaba también hacer. Colocar al tema en la agenda pública y política para que fuera un tema que competa al Estado y a sus instituciones, ¿sí? Y no se quedara solamente en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo doméstico, ¿sí? Cuando se empezó a trabajar el tema también, pues los primeros abordajes que surgieron fueron abordajes legales o jurídicos y en relación con la salud pública. O sea, fueron como los primeros campos en donde el tema empezó a desarrollarse. Lo jurídico, pues para incorporar a los códigos penales el delito, para impulsar también que hubiera una definición concreta de la acción, pues para poder denunciar o para poder hacer algo que las instituciones pudieran atender ese tema. Y otro campo fue el de la salud pública, porque sirvió también para identificar cuáles eran los efectos o las consecuencias de la violencia para las mujeres, ¿sí? Entonces, estos dos campos fueron avanzando también en las definiciones, ¿no? En identificar que la violencia hacia las mujeres tenía afectaciones no solamente en su salud física, sino también en su salud mental, pero también en su rendimiento laboral, ¿no? Entonces había distintas afectaciones hacia las mujeres a partir de la experiencia de la violencia. Todo esto que ahora lo podríamos ver como algo normal, el reconocimiento de las afectaciones, en realidad fue un proceso político muy, muy fuerte, ¿no? De reconocer que el tema se tenía que sacar de lo doméstico y que además era un tema que afectaba más allá de la salud física de las mujeres y tenía una afectación incluso social y política para la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, estas son como, digamos, las primeras aproximaciones que se hicieron al tema de la violencia, pero con el paso de los años, pues se han, digamos, refinado y se han complejizado los abordajes sobre el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, aquí en este caso, hace falta también una constante articulación y eso es lo que se ha venido también elaborando desde hace muchos años, desde los 90, ¿no? Que ya no nada más estábamos buscando las feministas que se atendiera el tema o que se colocara en los códigos penales o en las leyes, sino un abordaje mucho más complejo que además era demandado por la misma sociedad que iba transformándose, ¿no? Entonces, es necesaria y debemos de seguir haciéndolo, esta articulación entre la investigación académica con las políticas públicas, ¿sí? Y por eso, bueno, es necesario, por ejemplo, este tipo de abordajes que hacemos acá para que ustedes tengan muy presentes las definiciones nutridas con una perspectiva teórica, pero también con una perspectiva histórica y abordando también lo que ha sucedido en cuanto a políticas públicas ligadas a este tema, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una muy breve historización de cómo ha sido que el tema de la violencia de género se ha colocado en la agenda y lo vamos a ver ahora también más adelante con algunas de los instrumentos internacionales y locales, nacionales,
que se han elaborado a partir de esta politización, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género debe quedar muy claro, recuerden esta idea de una esencialización de alguna manera de la violencia, ¿no? Bajo esta lógica de es algo que sucede normal al interior de las familias, es que los hombres por naturaleza son violentos, ¿no? Es que un montón de tradiciones y de costumbres y de frases o refranes que sostienen esta cultura de la violencia en distintos contextos de esa es la cruz que te tocó cargar. Bueno, pues el movimiento feminista dentro ya de la academia feminista lo que ha buscado también es esta desnaturalización de la violencia, ¿sí? Desnaturalización de la violencia de género hacia las mujeres. Entonces, nos debe de quedar muy claro que la violencia de género no es un impulso, o sea, no es instintivo, no es un atributo de las personas, no es un atributo de los hombres, es una cuestión política, es un acto político que se decide usar. La violencia de género sirve, la violencia de género es instrumental y se emplea para obtener resultados, ¿sí? ¿Y cuáles son estos resultados? Bueno, y acá lo vamos a ver mucho más con esta definición que yo retomo del sociólogo Roberto Castro, que es un investigador de la UNAM, del CRIM, quien ha trabajado muchísimo el tema desde hace muchos años y ha estado haciendo investigación, pero también en este vínculo que les comentaba con las políticas públicas. Roberto Castro ha dado en encuestas nacionales para identificar la violencia contra las mujeres en el país, ¿no? Entonces, él nos propone esta definición de violencia de género. La violencia de género derivaría del postulado fundamental que sostiene que hay un orden o un sistema social que beneficia a los hombres y privilegia a lo masculino en detrimento de las mujeres y lo femenino, y que produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereotipos y la violencia fundada en todo ello. Por eso se le llama violencia de género. Acá el punto importante es reconocer que la violencia de género va a ser producida, pero además va a sostener este orden social desigual. Este orden social te va a establecer relaciones de poder, ¿sí? Y aquí es muy importante también identificar este beneficio hacia lo masculino en detrimento de lo femenino, ¿sí? Identificamos a lo masculino con hombres y a lo femenino con mujeres, pero como es también una noción simbólica, lo masculino, perdón, mi perrita, lo masculino y lo femenino no siempre se relaciona con, o no únicamente lo podemos relacionar con las mujeres y los hombres, sino que lo tenemos que ver en función de relaciones de poder, ¿sí? Y puede haber ocasiones en las que lo masculino esté, digamos, hecho cuerpo o corporizado en cuerpos de mujeres y lo femenino en cuerpos de hombres, ¿sí? Un ejemplo de esto son también estas desigualdades en relaciones de poder que hay al interior de los grupos de hombres, ¿sí? Pongamos estos ejemplos en los que dentro de los mismos grupos de hombres se feminiza a ciertos hombres que no entran en un patrón de masculinidad hegemónica. Entonces, hay que pensar estas dos nociones de lo masculino y lo femenino como algo más complejo en términos simbólicos, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la clave, digamos, para entender a qué nos referimos con violencia de género y de dónde surge y qué es lo que está sosteniendo y para qué funciona, ¿sí? ¿Por qué es instrumental? Porque va a reforzar esta diferencia, va precisamente a restablecerla o a imponerla, a restablecer esta desigualdad entre lo masculino y lo femenino. Ese es el fin y esa es la función de la violencia de género, remarcarnos esta desigualdad, recordárnosla
y volver a imponerla cuando se sale de este orden, ¿sí? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a recuperar ahora estas definiciones que hacía Galtung sobre la violencia cultural, estructural y directa, ¿sí? Y bueno, acá retomo otra vez una definición de violencia de género de Castro, pensando en lo que es un fenómeno social y político dinámico que tiene una expresión al nivel de las personas, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Bajo esta lógica de la violencia de género la podemos observar en casos concretos, pero hay que quitarle ese peso de lo individual y tratar de entenderla bajo estos términos más complejos como un fenómeno social y político, ¿sí? Que no nada más se queda en esa relación entre dos personas, ¿sí? Y para eso nos sirve también estas definiciones de violencia estructural, violencia institucional y violencia interaccional. La violencia estructural, al igual que Galtung, se refiere a la existencia de esta estructura, ¿sí? De esta estructura que en este caso estaríamos pensando en la existencia de un principio fundante de este sistema desigual, como algunos, dependiendo también de la orientación teórica, pero que se puede definir como patriarcado, como sistema de sexo-género o como dominación masculina. Pero básicamente es este sistema, este orden social que establece esa desigualdad, ¿sí? Y bueno, es de carácter sistémico, todo orden social va a operar reproduciendo opresión hacia lo femenino, ¿sí? Ojo, aquí estoy hablando de lo femenino, no directamente de las mujeres, pero en lo femenino entramos las mujeres, ¿no? Y bueno, esta violencia estructural va a operar a través de la violencia institucional, ¿sí? Y la violencia institucional se refiere a los mecanismos que van a validar esta desigualdad de género, ¿sí? Y por los mecanismos me refiero también a la existencia de ciertas leyes, de una institución como la familia, como la iglesia, como la escuela, ¿no? La universidad, ¿sí? Entonces, esta desigualdad que puede existir a través de este sistema o este orden desigual va a operar, va a ir bajando, ¿no? A través del funcionamiento y de ciertas leyes, de ciertas normas, de ciertas reglas que operan a través de las instituciones, ¿sí? Y finalmente, la violencia interaccional, que estas son las expresiones concretas de maltrato, de abuso y de violencia, ¿sí? De manera muy concreta, pensemos en el ámbito universitario, ¿sí? Cuando vemos o cuando tenemos conocimiento de un caso de violencia de género, no nos tenemos que quedar únicamente con ese hecho concreto, ¿no? Que quizá fue de un estudiante hacia una estudiante o de una profesora hacia un estudiante, ¿no? Esa sería, digamos, la violencia interaccional, lo que podemos ver, esas expresiones concretas de la violencia. Pero hay que preguntarnos qué hay detrás de esa expresión concreta de violencia, cómo está operando también a nivel institucional las normas, la cultura institucional de la misma universidad que posibilita que exista esa violencia entre esos dos sujetos, ¿sí? Y más arriba, pensar cuáles son esas condiciones de posibilidad a un nivel estructural, ¿sí? Pensar en este sistema de sexo-género, en este sistema de opresión que va a privilegiar a lo masculino por sobre lo femenino, ¿no? Unas bromas homofóbicas, ¿no? O expresiones de discriminación hacia personas trans o concretamente de discriminación hacia mujeres en determinadas carreras,
realizadas, comentarios misóginos realizados por profesores hombres hacia las mujeres de esas carreras. O sea, estas son expresiones muy concretas, pero que finalmente se originan, surgen y a la vez sostienen este orden desigual, ¿sí? Entonces, bueno, es pensar al tema de la violencia de género como algo muchísimo más complejo que solamente la violencia interaccional que logramos identificar a simple vista, ¿sí? Entonces, bueno, ya por último, esta última definición de violencia de género es cualquier daño causado a otra persona que es perpetrado en contra de su voluntad y que va a tener un impacto negativo en su salud física, mental y en sus relaciones, en su desarrollo, en su identidad, ¿sí? Y que va a ser el resultado de estas desigualdades genéricas de poder que explotan esta distinción entre mujeres y hombres en mujeres y hombres. Y aunque no se dirige exclusivamente a las mujeres y a las niñas, esto es importante, o sea, violencia de género en este caso, entendiéndola bajo esta lógica, no solamente es violencia hacia las mujeres, hay violencia de género hacia hombres, hay violencia de género hacia identidades, otras identidades o disidencias sexogenéricas, ¿sí? Pero es un hecho que afecta principalmente a las mujeres y a lo femenino o a los cuerpos feminizados en todas las culturas, ¿no? Bajo esta lógica de este sistema y este orden social que va a privilegiar a lo masculino por sobre lo femenino, ¿no? Y bueno, acá hay algunas también, digamos, tipos, ¿no? Que puede ser física, sexual, psicológica, que lo vamos a ver más adelante con cuando retomamos las leyes nacionales de las cuales están fundamentadas el protocolo de violencia de la UNAM. ¿Toda con las mujeres es violencia de género? La respuesta es no, ¿no? No toda la violencia hacia las mujeres es violencia de género. Hay que recordar que la violencia de género tiene esta particularidad, que es fundamental entenderla, que va a funcionar para perpetuar la dominación y la reproducción de este orden desigual en el que habitamos todas, todos y todes, ¿sí? Para eso va a funcionar, por eso es instrumental. Y eso es la principal característica de la violencia de género. Está asociada al deseo de dominar a lo femenino, a las mujeres, ¿no? Y en lo femenino, recuerden, entran otros cuerpos, ¿sí? Y hay violencia hacia las mujeres que no es violencia de género, como los delitos contra la propiedad, secuestros, extorsiones, pero el género, la identidad de género, va a incrementar la vulnerabilidad junto con otros ejes de opresión, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con otros ejes de opresión? A que sí, bueno, es importante considerar la identidad de género, pero también es importante hacer este cruce con otros ejes que nos oprimen a las personas, ¿sí? Pensando en que además de ser hombres, mujeres o personas no binarias, ¿sí? Nos identifican y nos cruzan otros ejes de opresión que hacen también distinta y muy particular determinadas experiencias de violencia de género, ¿sí? No todas las mujeres somos iguales, ¿sí? Y hay impactos diferenciados de la violencia de género en distintas identidades y en distintos cuerpos, ¿sí? Y a esto me refiero, retomo que quizá ya lo vieron en alguna otra sesión, a la perspectiva interseccional, ¿no? La existencia de que hay hay distintas matrices de opresión, ¿sí? Que nos están también afectando en nuestra experiencia, en este caso concreto, en la experiencia de vivir violencia de género, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, la pertenencia étnica, la clase, el color de piel, la orientación sexual, la edad, la condición migratoria, ¿sí? Pensando nuevamente en los casos que podemos conocer o que nos encontramos en las universidades, no es lo mismo la experiencia de violencia de género de una estudiante migrante que migró de un estado, de otro estado de la República y que no tiene una red familiar de apoyo en la ciudad y que se tiene que trasladar determinado número de horas para poder llegar a la universidad, a la experiencia de un estudiante que
es originaria de la Ciudad de México y que cuenta con el apoyo de la familia para trasladarla a la universidad. Hay que tomar en cuenta todas esas particularidades también para entender cómo se está viviendo la violencia de género, ¿no? Ok, eso para terminar la parte de las definiciones más, retomando más conceptos teóricos, ¿no? Y ahora, ¿cómo se relaciona la experiencia de violencia de género con la discriminación de género? Pues tomando en cuenta la existencia de este sistema o este orden, sistema de sexo-género, vamos a ver que este sistema, al reproducir esta desigualdad, al sostener esta desigualdad, también está contribuyendo a producir distintas formas de aproximarnos al ejercicio de derechos, ¿sí? Podemos vivir una vulneración a nuestros derechos por no ser reconocida nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual o nuestra expresión de género. Cuando nos salimos de ese orden desigual, cuando cuestionamos ese orden, ¿sí? Cuando las personas trans se identifican de otra manera al sexo que se les asignó al nacer, podemos estar siendo más vulnerables a una violación a nuestros derechos. Y esa vulnerabilidad abre la posibilidad a vivir mayor violencia de género, ¿sí? Entonces, hay una relación directa entre la discriminación de género por cuestionar estos mandatos, por cuestionar este orden, y la mayor vulnerabilidad a vivir violencia para restablecer precisamente ese orden, ¿sí? Entonces, representarnos fuera de la norma de la feminidad o la masculinidad establecida por este orden social desigual puede ser motivo de discriminación y nos hace más vulnerables, además de que existen, y esto es algo ya muy concreto, condiciones materiales y simbólicas desiguales para las mujeres y para las identidades disidentes que también funcionan como condiciones de posibilidad para vivir mayor violencia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres con esta existencia de la discriminación de género por esta orden desigual, que lo podemos ver en la existencia de este nivel estructural, institucional e interaccional, pensemos en de qué manera la discriminación hacia las mujeres, la discriminación de género hacia las mujeres en el trabajo, afecta también nuestro ingreso. Hay una serie de investigaciones y de datos concretos que se ha identificado que las mujeres por el mismo tipo de trabajo reciben menor salario en comparación con los hombres. Entonces ahí estamos hablando de que existe una mayor discriminación. Y el recibir menor salario por el mismo trabajo puede también ser una condición de posibilidad para ser más vulnerables a vivir situaciones de violencia o a no poder salir de situaciones de violencia, ¿no? En las investigaciones que se han realizado sobre mujeres que viven violencia de género en sus parejas, una de las razones por las cuales no se separan de esa relación violenta es precisamente por la dependencia económica, por no tener los medios suficientes en cuanto a acceso a trabajo para salir de ese círculo de violencia, ¿sí? Entonces, podemos ir identificando cómo se va relacionando el hecho de que exista discriminación con la experiencia de la violencia de género. Respecto a la comunidad trans, los obstáculos que se ponen en la identidad, en el reconocimiento de su identidad de género, también implica violencia institucional. Este no reconocimiento de las instituciones a estas otras identidades que ha impedido que también tengan acceso a otros derechos a los que las personas que sí entran en esta lógica binaria y en esta lógica del orden de sexo-género sí pueden acceder, ¿no? Como seguridad social, vivienda, trabajo, escuela, ¿no? Y finalmente, personas sexodiversas, también un ejemplo es
cuando no se les reconoce concretamente el matrimonio igualitario, igualmente existe violencia institucional porque sus parejas no pueden acceder a seguridad social, no pueden acceder a las pensiones ni a las herencias, ¿no? Entonces, todo esto genera una mayor discriminación por el hecho de no entrar en este orden de género y que les hace muchísimo más vulnerables a vivir violencia institucional, violencia de otros tipos, ¿no? Ahora, pensando en que este tema es un tema que ha sido retomado por los estados, como les expliqué en un principio, no siempre fue así, y ha sido por este empuje, en principio, de las feministas, del movimiento feminista, pero también de otras personas interesadas en el hecho de que no exista discriminación de ningún tipo, ¿no? Entonces, me voy a ir más rápido en este solamente para darles un panorama de los instrumentos internacionales que existen sobre el tema de la discriminación y de la violencia de género, ¿no? Y cómo estos han ido aportando para construir nuestro entramado legal que tenemos actualmente y que incluso es el que sostiene el protocolo de la UNAM. Y bueno, en principio la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW por sus siglas en inglés, esta convención se elaboró en 1979 y es como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Y aquí fue donde se definió a qué nos referimos con discriminación, ¿no? Discriminación hacia las mujeres. Y aquí es muy importante también señalar que se inicia una demanda a las instituciones porque estos temas sean recuperados dentro de su agenda, ¿sí? La CEDAW. Otro momento muy importante para el tema de violencia es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, y aquí se empieza a abordar, fíjense, acá ya estamos en los 90, ¿no? Se empieza a abordar el tema de la violencia ya no como esta cuestión personal o individual, sino en la búsqueda del reconocimiento de los estados, de la responsabilidad de los estados, ¿sí? Entonces, la violencia es un obstáculo para el logro de la igualdad, del desarrollo y la paz. Ya no estamos hablando solamente en términos individuales, sino que estamos hablando de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, ¿no? Y aquí hacen una primera definición que ha sido retomada también por otros instrumentos y por las leyes nacionales de lo que es la violencia de género y cómo esta violencia va a afectar distintos derechos, ¿no? Otra convención importantísima para nuestra región es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se conoce como Convención de Belém do Pará, que es de 1994. Y esta también hace una definición de la violencia contra las mujeres y comienza a hablar también del papel del Estado en cuanto a tolerar esta violencia, pero también del papel activo que debe tener el Estado en la erradicación, en la atención, en la prevención, prevención, atención y erradicación de la violencia, ¿no? Y finalmente, la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su plataforma, su declaración y plataforma de acción de 1995, mencionan como una de las esferas de especial preocupación la violencia contra las mujeres. También la definen como un problema que le compete a los estados, ¿sí? Y también hace distintas definiciones de los tipos de violencia y a qué grupos afecta, ¿no? Entonces, esto es como un panorama muy amplio de los instrumentos internacionales y cómo comienzan a dar una definición del tema de violencia, también del tema de la discriminación, y comienzan también a poner el foco en el papel que deben de tener los estados para poder abordar este tema como un tema público y político que le compete a las instituciones, ¿sí?
Finalmente, recupero también la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, en donde se hacen también una definición de lo que es la discriminación y cuáles son algunos de los motivos de esta discriminación que se relacionan con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, que nos sirve mucho para este tema. Ahora, en México, ¿qué es lo que existe? Pues se han retomado estos instrumentos internacionales y quizá vale la pena también decir cómo en 2011 hubo una reforma de derechos humanos en donde se colocaron estos instrumentos internacionales al mismo nivel que la Constitución política, ¿sí? Entonces, si antes del 2011 jueces o personas a cargo de instituciones que debían de atender estos temas podían decir, no, no, yo me atengo a lo que dice la Constitución y en la Constitución no dice nada sobre esto. Pues no. Con esta reforma que se hizo, los instrumentos internacionales están al mismo nivel que la Constitución política y son un mandato para todas las personas, ¿sí? Entonces, bueno, eso coloca también en un lugar muy importante a todos los instrumentos internacionales que México ha ratificado, entre esos, estos que les acabo de mostrar, ¿no? Pero bueno, antes de eso, ya desde el 2003, se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que hace una definición también de lo que es la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, que por acción u omisión, esto a veces se nos olvida, que no solamente es por un acto, sino también por no hacer algo, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, ¿sí? Y aquí nos debe de quedar también muy claro que entre estas razones por las que se puede discriminar a alguien está el sexo, el género, lo mencionan como preferencias sexuales, pero tendríamos que pensarlo como orientaciones sexuales, y la identidad, ¿sí? Y también se entenderá como discriminación a la homofobia y a la misoginia, ¿sí? Esto puede ser muy cercano a las universidades, ¿no? Y como hay distintos actos, estas interacciones cara a cara en donde se ejerce, se realiza discriminación por esto que les estoy hablando, ¿no? Por homofobia, por hacer comentarios misóginos en la clase, ¿sí? Eso es discriminación, ¿sí? Y bueno, lo que busca también esta ley es promover las condiciones para que esto no suceda, ¿sí? Y promover una mayor participación de las autoridades. En relación con la violencia hacia las mujeres, desde 2000, esta es la de igualdad de género. Bueno, es que hay una serie de instrumentos también legales que se han creado en México para ir atendiendo los temas relativos a esta desigualdad de género. Entonces, uno de estos fue la ley, o es la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006, y un año después sale la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007. Esta ley tiene el objetivo, digamos, fue un logro, ¿no? Tener esta ley, que a su vez, esta es la ley general, pero cada estado tiene su propia ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero esta es como la ley marco, ¿no? De todo el país, ¿no? Y el objetivo de esta ley es coordinar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia conforme a estos principios de igualdad y de no discriminación. Y se hizo una primera definición de la violencia contra las mujeres, ¿no? Como cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, una de las aportaciones de la ley, que bueno, esta ley estuvo apoyada por diputados en su momento, pero fue impulsada por feministas, ¿sí? Entonces retoma también muchos de estos postulados y estas demandas de atención al Estado para que el tema fuera sacado de este ámbito privado para ser colocado como un tema que le compete a las instituciones, ¿no? Entonces, una de las principales aportaciones fueron los tipos, la definición de los tipos de violencia y de las modalidades de violencia.
los tipos de violencia retoma estas definiciones que no son excluyentes, ¿no? O sea, digamos, son orientativas, ¿no? Y que son más complejas que solamente ir identificando en los casos, este caso tiene tal tipo, tal tipo, tal tipo, sino que pueden suceder, obviamente convergen y se fusionan, ¿no? Y que lo hacen mucho más complejo, ¿no? Pero para ir distinguiendo también, ¿no? También fue muy útil para poder mostrar que la violencia hacia las mujeres también se puede ejercer de distintas formas, ¿no? La violencia psicológica es la que hace referencia pues a este daño emocional, ¿no? La violencia física es quizá la que podemos identificar mayormente, ¿no? En estas interacciones, ¿no? Con el uso de algún objeto o de la fuerza del propio cuerpo. La violencia patrimonial, que es la que afecta la supervivencia de la víctima y que se realiza sobre sus objetos, ¿no? Sobre las cuestiones de las cuales es dueña la mujer, ¿no? Documentos, bienes, valores, recursos económicos. La violencia económica, que también va a afectar la supervivencia, pero concretamente hace referencia no a la afectación sobre sus bienes o sobre sus objetos, sino sobre sus percepciones económicas, sobre su salario, ¿sí? Y la violencia sexual, que bueno, es la que se realiza también dañando la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y las modalidades, que hace referencia a los espacios en donde se realiza la violencia, ¿sí? Entonces podemos identificar la violencia familiar, que bueno, como su nombre lo dice, sucede en este ámbito familiar, la violencia laboral y docente, ¿no? Que sucede en estos espacios de trabajo o espacios educativos, ¿no? La violencia comunitaria, que sucede en el ámbito público, y la violencia institucional, que es la ejercida por servidoras y servidores públicos, ¿sí? Recientemente se ha agregado la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues que tiene que ver con esta anular o menoscabar el ejercicio de derechos políticos y electorales de las mujeres. Finalmente, la violencia feminicida se incluye dentro de las modalidades, pero no es que suceda en un espacio la violencia feminicida, ¿no? Se colocó ahí también con la intención de mostrar cómo este tipo de violencia es producto de la inacción del Estado para crear condiciones que posibilitan que haya violencia feminicida, ¿sí? Y esto es muy importante también mencionarlo, ¿no? O sea, que la violencia feminicida, específicamente en esta ley, no se define como la muerte violenta de una mujer, sino que tuvo un fin político, esta manera como fue definida en un principio en 2007, recordemos, ¿no? Cuando los casos de feminicidio en Ciudad Juárez estaban en repunte, ¿no? Lo que se quería mostrar en esta ley es que esa violencia feminicida existe porque existe impunidad social y del Estado, y esas son las condiciones de posibilidad para que exista la muerte violenta de mujeres, ¿no? Y bueno, otra cuestión importante quizá de mencionar en relación con la ley es la existencia de un instrumento que es la alerta de violencia de género y que es un instrumento al que se puede recurrir principalmente por organizaciones de la sociedad civil para solicitar que un Estado, que un gobierno concreto pueda realizar medidas en un territorio específico en donde está sucediendo violencia feminicida, ¿sí? Y en el caso de la Ciudad de México, la alerta de violencia de género se declaró esta alerta de violencia de género el 25 de noviembre del 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno de la ciudad tendría que estar haciendo acciones concretas para atender el tema de la violencia feminicida. Ahora, dentro de la ley de acceso también se hacen estas dos definiciones, el hostigamiento sexual y el acoso sexual, que a veces nos podríamos confundir con ellas, ¿no? Pero básicamente la diferencia está en la existencia o no de una jerarquía formal, ¿sí? En el hostigamiento sexual,
es el ejercicio de poder dentro de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Subordinación real en el sentido de una subordinación formal, o sea, de que existe tal cual esta subordinación entre profesor o profesora, estudiante, o jefe o jefa y trabajador, trabajadora, ¿no? O sea, sí existe esta formalidad en cuanto a la subordinación. Y el acoso sexual no existe esta subordinación. Entonces estamos hablando de una relación, digamos, horizontal, ¿no? Que puede suceder entre compañeras, compañeros y compañeres o entre estudiantes, ¿no? Esas como principalmente las diferencias entre hostigamiento y acoso sexual. Ahora, la violencia en el ámbito universitario, bueno, no me voy a enfocar mucho en esto, pero solamente les quería mencionar en una de las investigaciones de Roberto Castro que se hizo con datos de la Universidad de Chapingo, lo que se encontró también es que se trata de una violencia de baja intensidad, ¿sí? No vemos dentro del ámbito universitario quizá una violencia física frontal, ¿no? Pero sí hay prácticas que reproducen esta jerarquía de género, ¿sí? Y entre estas, digamos, expresiones que se han encontrado de violencia de género al interior de los espacios universitarios, lo que ha ocasionado es la restricción de la movilidad de las y les estudiantes, ¿no? O sea, principalmente de quienes se salen de esta norma de género, ¿no? Restricción en el contacto también de ciertas personas, de la compañía y de las formas de vestir. Estas son algunas de las estrategias, digamos, que han tenido que elaborar las y les estudiantes para evitar la violencia, ¿no? También otra cuestión que encontraron en la investigación es que existe una imposición y un aprendizaje del silencio, ¿sí? De que estas prácticas no se denuncian, ¿no? No se denuncian ni por quienes viven la violencia, pero tampoco por quienes son testigas o testigos de esta violencia, ¿no? Y no se habla de estas expresiones, ¿no? Y hay también distintos factores institucionales, ¿no? O sea, recordemos en estos distintas esferas, ¿no? O sea, la interaccional, la institucional y la estructural, distintos factores institucionales para posibilitar esta violencia. Ay, ya vi tu manita, Xochitl, ya voy a acabar. Gracias, Bueno, hermoso. solo quería mencionar casi ya por último otra definición importante que viene en el protocolo que se retoma del Código Penal Federal, que es la de abuso sexual, ¿sí? Y esto va a ser importante ahora por lo que les van a comentar sobre el funcionamiento del protocolo. ¿Y a qué nos referimos con abuso sexual? Es quien ejecute en una persona sin su consentimiento o le obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, ¿sí? O sea, estos actos pueden ser tocamientos, manoseos corporales obscenos, los que representen otros actos explícitamente sexuales. Y es importante porque es de los casos o del tipo más, que más expresiones tienen dentro de los espacios universitarios. Y bueno, finalmente la violencia que se realiza mediante las tecnologías de la información, que esto lo podemos ver ahora con la pandemia también mucho más, ¿no? Que es la violencia de género entendida como lo hemos estado explicando, pero ahora utilizando estos otros medios, ¿no? Y que bueno, quienes mayormente son vulnerables son las mujeres jóvenes, ¿no? Las que están en el rango de entre 18 y 30 años y principalmente son violentadas por personas conocidas, pero también por personas desconocidas. Y el hecho de que sea con TICs, pues no quita que también tenga una afectación, ¿no? A ellas. Y bueno, con esto cerraría para darle paso a la compañera que nos va a explicar más del protocolo. Si tienen dudas, bueno, al final las vemos. Sí, muchísimas gracias, Luz, querida, un gusto verte por acá. Tenía como varios años que no nos veíamos. Qué gusto, te abrazo.
Y bien, también les recordamos que por favor pongan sus preguntas en el Nearpod, por favor, para que se vayan acumulando sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias, querida Luz, por este recorrido que nos has comentado, tanto histórico como teórico, sobre el abordaje de la violencia y cómo llega hasta nuestra universidad, y cómo se identifica y se visibiliza también en nuestras aulas y en nuestra cotidianidad. Ahora vamos a dar paso a la doctora Rita Jiménez Sánchez, y nos va a presentar algunas estadísticas de la Defensoría de los Derechos Universitarios, igualdad de atención a la violencia de género. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán, Centro de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales con una especialidad en Estudios Filosóficos en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2013 ha trabajado como investigadora adjunta del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dependiente de la Fiscalía General de la República, como analista y consultora de políticas públicas relacionadas con centros de justicia para mujeres y con el acceso a la justicia a víctimas de trata de personas. También es profesora de esta institución, especialista en temas sobre derechos humanos, violencia de género y tortura. Asimismo, es docente de la UNAM, imparte clases en la licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el área de investigación hace trabajo de campo en poblaciones indígenas y desarrolló una tesis doctoral sobre racismo y otras formas de exclusión en una zona rural nahua de la región Huasteca Potosina. Actualmente trabaja como gestora de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad de Atención de la Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de prevención y atención en casos de violencia de género. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Narrar el cuerpo de las víctimas de feminicidio, El crimen de Francisco Robledo, sus públicos y contrapúblicos, publicada en el 2020 en la Revista Mexicana de Ciencias Penales, y de cómo el Estado mexicano violenta derechos humanos de niñas y mujeres, una revisión de sentencias dictadas por la Corte Interamericana, publicada en el Anuario de Derechos Humanos del 2020. Bienvenida, querida doctora. Es su tiempo. Adelante. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias a todas, a todos, a todos quienes hoy nos acompañan en esta presentación. Yo vengo acompañada de la licenciada Gabriela Rodríguez, quien va a presentar ahorita una panorama general de lo que hacemos en la Defensoría. Nosotras estamos trabajando actualmente, como lo escuchaban en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género aquí en la UNAM. Nos encontramos físicamente enfrente del metro, del Pumabús, perdón, del Universum. Y ahí damos atención, pero también damos atención a través de distintos medios. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son esos medios y cuál es la ruta de atención. Y después, pues, presento esta partecita de los números. Entonces, Xochitl, lo que pasa es que habíamos pensado justo que la vez pasada presenté primero los números, pero para presentar esos números tengo que explicar un montón de cosas que Gaby explica primero. Entonces, como que también para hacerlo un poco más ágil, no sé si tengas algún problema con que primero, con presentar a la licenciada Gaby y que primero ella les dé como todo el panorama de la ruta de atención que hacemos en la Defensoría, y después Claro. yo paso a darles ya brevemente cuáles son las cifras, porque, pues, por ejemplo, les voy a dar las cifras de los procedimientos sancionatorios, pero pues no tiene sentido si primero no les explican cuáles son los tipos de procedimiento, ¿no? Entonces, no sé si Claro que sí. tengas algún inconveniente, Xochitl, de que empiece primero la licenciada Rodríguez. No, de ninguna manera, muchísimas gracias, con mucho gusto. Entonces me permito presentar a la licenciada Gabriela Rodríguez. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad profesional se ha desempeñado en la oficina de la Abogacía General de la UNAM
y desde el 2016 es abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en la UNAM. También ha colaborado en diversos proyectos en la Academia Mexicana de Derechos Humanos y en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con publicaciones sobre temas de derechos humanos y derecho administrativo. Bienvenida, licenciada Gabriela Rodríguez. Es su tiempo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Decidimos cambiar un poco la dinámica para que de forma didáctica primero tengamos ya el panorama que nos ha dado muy oportuno la doctora Luz. Posteriormente tener lo que les voy a dar yo respecto a los procedimientos que se siguen en la universidad para la atención de casos de violencia de género, para cerrar justamente con la parte que daría la doctora Rita en relación a las estadísticas que tenemos sobre los casos de violencia de género, que ahorita les voy a ir hablando y más o menos van a identificar los procedimientos y todo esto. Entonces, voy a permitirme proyectarles una presentación. Ahí la visualizan. Okay. Sí. Listo. Voy a comenzar esta plática por contarles que la Defensoría, lo que es hoy Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, con este nombre extenso, lo lleva así desde el 13 de agosto de 2020, cuando en la Gaceta de la Universidad se publica lo que es su nuevo estatuto. Anteriormente quizá ustedes habían escuchado por ahí hablar de la Defensoría, y únicamente era Defensoría de los Derechos Universitarios. Se agrega esta cuestión relacionada con la atención de casos de violencia de género a partir de esta fecha y con ello se abren dos áreas sustantivas, se da paso a las dos áreas sustantivas de atención que tiene la Defensoría, que es por una parte las funciones que ya venía haciendo relacionadas con derechos universitarios y la otra área que ahora es un área especializada que se dedica a dar atención a casos de violencia de género. Entonces, es a partir de esta fecha cuando se da esta modificación. En la universidad tenemos 3 instancias específicamente que dan atención a casos de violencia de género. Ustedes saben que la violencia de género la universidad la ha abordado desde distintos ámbitos, uno que es la atención específicamente, la función que realizan las comisiones internas de igualdad de género que tienen que ver con la prevención, una función muy importante, la erradicación de la violencia de género, que es pues todo en su conjunto, ¿no? Pero específicamente respecto a la atención, las 3 instancias que la dan son estas que tenemos en pantalla ahora. En primer lugar, tenemos a la Defensoría, tenemos también a las oficinas jurídicas que están, seguramente ustedes saben, a lo largo de las entidades académicas y dependencias universitarias. Hay una oficina jurídica que se encarga de llevar a cabo las cuestiones jurídicas relacionadas con esa entidad o esa dependencia. Y tenemos también a la Unidad de Apoyo Jurídico y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Es muy importante aquí tener presente, y a modo de comercial siempre les digo que la sugerencia siempre es que principalmente se acuda a la Defensoría, no porque las otras 2 instancias no lo hagan bien, sino más bien tiene que ver con que la Defensoría tiene un área especializada para atender estos casos, y ahorita les voy a platicar más cómo se conforma esa área, porque es una conformación muy especializada. Y las otras instancias, pues además de llevar los casos de violencia de género, también llevan una diversidad de asuntos jurídicos que quizá puedan generar que pues la atención no es que no sea buena, sino no sea tan especializada, ¿no? Con las características además tan especiales que se requiere para dar atención a este tipo de casos. Tenemos aquí en esta lámina lo que es las generalidades de la atención.
vamos a señalar la primera, que es aplica para actos de violencia de género ocurridos dentro de la universidad, así como en espacios distintos a los recintos universitarios, cuando exista un vínculo universitario. ¿Esto qué quiere decir? Cuando si la violencia sea generada en un espacio que no sea necesariamente una instalación universitaria, pero intervengan integrantes de la comunidad, por decir un ejemplo, profesor, alumna, ¿no? Que a veces, ahorita vamos a ver las estadísticas que tanto se presenta, que intervenga profesor, profesora, que intervengan integrantes, es como se va a incluir también este tipo de situaciones en la atención que se pueda brindar. El siguiente punto que dice acudir a la Defensoría, lo que antes era la UNAD, ahí seguramente ustedes en algún momento escucharon lo que era la UNAD, la Unidad de Atención de Denuncias dentro de la UNAM. Esa unidad pasa a ser parte de la Defensoría cuando se dan estas modificaciones que les hablaba de agosto de 2020. Entonces, acudir a la Defensoría no constituye el inicio del procedimiento. Cuando las personas acuden a la Defensoría, únicamente se les va a dar todas las opciones que se tienen para atender esa situación que se está presentando. Pero ello no quiere decir que se vaya a iniciar en ese momento algún procedimiento jurídicamente. El inicio del procedimiento, que es precisamente el último punto de la lámina, se va a dar únicamente mediante la queja formal. Una vez que la persona se acerca con nosotras al área de violencia de género, se le van a explicar los procedimientos, se le van a explicar los recursos que existen de atención psicológica, jurídica, todos los elementos con los que puede contar la persona, pero ello no quiere decir que en ese momento se va a iniciar un procedimiento, hasta en tanto la persona no esté de acuerdo y preparada para entonces sí iniciar una queja de manera formal, la cual pues jurídicamente se tiene que formalizar a través de lo que es la firma. Ahorita les voy a hablar un poco de cómo se lleva a cabo este proceso específicamente. Uno de los puntos por los cuales les decía que en principio pues la atención siempre sugerimos que sea brindada por la Defensoría, no obstante de que están las otras áreas a las que se puede acudir, porque se cuenta con un equipo interdisciplinario que está a su vez organizado en 3 áreas. La primera, que es el área de trabajo social y primer contacto, el área de psicología y el área jurídica conformada por abogadas especialistas igual, todas en cuestiones de violencia de género. Esta ya la habíamos visto. Después tenemos estas otras cuestiones que son importantes tomar en cuenta en la atención y en nuestra ruta de atención. La Defensoría, de conformidad con su estatuto, brinda atención al alumnado, a personal académico y a personal administrativo cuando se trata de casos de violencia de género. Esto es muy importante. En el área de derechos universitarios tiene sus propias particularidades de a quienes atiende, porque ahí solo se atiende a alumnado y a personal académico. Pero cuando se trata de violencia de género es alumnado, personal académico y personal administrativo. Les brinda esta asesoría jurídica y atención emocional, que ahora vamos a ver en qué consiste específicamente. Otro punto importante que debo de hacerles referencia es que la Defensoría no juzga ni emite sentencias. En casos de violencia de género, la Defensoría será la puerta para que las personas puedan hacer saber a las autoridades que han vivido un acto de violencia. Ahora les voy a explicar cómo es que la Defensoría hace ese proceso. La Defensoría va a dar seguimiento a las promoventes, a las personas promoventes, para que tengan acceso a los derechos que establece la normatividad universitaria. Ahora sí vamos a entrar específicamente en lo que es la ruta de atención de casos de violencia de género. El primer paso es, pues consiste en que la persona se acerque con nosotras a pedir una orientación. Esta orientación la puede pedir en el portal de la Defensoría, también la puede solicitar telefónicamente y bueno, ya presencialmente también ya estamos brindando esta orientación. En la página de la Defensoría hay un formulario que ustedes pueden encontrar y, o las personas que tengan la situación
lo requisitan y una vez que requisiten ese formulario, pasa un proceso interno y una trabajadora social les va a contactar, una persona del área de trabajo social, y primer contacto les va a contactar para identificar sus necesidades básicamente, ¿no? La función que realiza el área de primer contacto es muy importante porque es precisamente eso, como el primer vínculo que tiene la persona con la defensoría, y en ese vínculo, después de que se le escucha con atención sobre lo que está compartiendo, se le brinda esa orientación sobre el tipo de atención que requiere, se hace esta identificación de las necesidades de las personas. Las personas que se encuentran en situación de violencia de género no todas tienen las mismas necesidades. Hay quienes tienen una necesidad de una atención psicológica, hay quienes tienen una necesidad de una asesoría jurídica porque ya llevan un procedimiento psicológico y ya incluso lo terminaron o lo están llevando pero externamente y no pueden llevar dos procedimientos psicológicos al mismo tiempo. Hay quienes nos dicen, yo nada más quiero la atención psicológica y más adelante si lo decido, ya me orientan sobre las cuestiones jurídicas, ahora no la necesito. Entonces esa es la función del área de trabajo social de primer contacto, identificar las necesidades que tiene la persona y en función de ello definir a qué área se va a derivar, a qué área o áreas, si es el caso se puede derivar a las dos áreas siguientes que serían la psicológica y la jurídica. Para ello, la persona del área de trabajo social le solicitará la autorización para compartir la información con el equipo multidisciplinario, con la psicóloga o con la abogada que corresponda. Y lo que les decía, el último inciso, detectará y escuchará las necesidades de la persona. Una vez que se han identificado esas necesidades que tiene la persona, si es el caso y se remite al área jurídica, lo que va a hacer la abogada en el área jurídica es informarle a la persona los procedimientos que se pueden iniciar al interior de la universidad. Más adelante les voy a explicar cuáles son esos procedimientos porque ellos van a depender de la calidad de la persona a quien se le están atribuyendo los hechos de violencia de género. Si lo decide la persona en situación de víctima, la abogada y la psicóloga juntas o por separado le van a ayudar a escribir la historia con las especificaciones que se requieren. Esas especificaciones son cosas jurídicas básicamente que se denominan requisitos mínimos legales que deben de contener y que son lo que jurídicamente se llama circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y en términos más comunes es cuándo sucedieron los hechos, dónde sucedieron los hechos y cómo sucedieron los hechos. Las personas que se encuentran ante una situación de violencia de género a veces no tienen muy claras estas precisiones de cuándo, en dónde y cómo. Y esta es la función que realiza tanto la abogada como la psicóloga conjuntamente, puede ser, para que la persona pueda ir plasmando en su documento estas situaciones con estas especificaciones, porque en la medida de lo posible que esto esté claro y que esté muy detallado en la narrativa, pues la autoridad va a tener los mayores elementos posibles para poder determinar lo que sea necesario en ese asunto. Cuando me refiero a autoridad, cuando digo autoridad me refiero a las autoridades universitarias. ¿Quiénes son estas autoridades universitarias? Son las personas titulares de facultades, escuelas, institutos, centros, dependencias, quienes tienen de conformidad con la normatividad universitaria encomendadas las funciones de, en todo caso, la vigilancia y la disciplina de las conductas que se realizan en sus entidades, centros, institutos, todo esto. Estas son las autoridades que en todo caso van a poder imponer las sanciones correspondientes. Ahora les voy a explicar más adelante con los procedimientos cuál sería, cómo sería este proceso.
Siguiendo en este paso, si así lo desea la persona, podrá darse el acompañamiento al Ministerio Público a presentar una denuncia cuando de su historia se advierten conductas que pudieran ser consideradas como delitos. Este también es un servicio que brinda la Defensoría. Recordar que este procedimiento en todo caso sería un procedimiento en una instancia distinta a la universidad y que no tendría que ser paralelo al que se lleve en todo caso en la universidad. Puede ser un procedimiento incluso en el que la persona nos diga, solamente quiero que me den el acompañamiento ante el Ministerio Público, sin que necesariamente tenga que presentar una queja en el interior de la universidad. O bien puede optar por no hacerlo porque a lo mejor ya lo hizo, porque a lo mejor tiene su asesor jurídico externamente, etcétera. Después de que ya está esta historia, esta narrativa lista que les decía con todas estas especificaciones que se requieren, con la historia completa de lo que ha vivido la persona, se va a firmar. Actualmente ya tenemos lo que es la firma, la posibilidad de firmar con la firma electrónica universitaria, y esto nos ha facilitado mucho los procesos porque de esta forma se utiliza este recurso que tenemos como universitarios, universitarias, y se puede llevar a cabo esta firma. Antes pues se necesitaba necesariamente acudir presencial para llevar a cabo la firma autógrafa. Ahora no, ahora ya contamos con este recurso que incluso posibilitan que en muchas ocasiones ni siquiera la persona tenga que acudir en ninguna ocasión a la Defensoría, ¿no? Porque a través de este mecanismo se puede hacer la identificación, corroborar la identidad de la persona, etcétera, y se puede llevar a cabo esa firma con lo que es la FEU, ¿no? Se va a firmar lo que es la narrativa, es la queja, y justo ese es el paso de la formalización de nuestro escrito de queja, bueno, el escrito de queja de la persona. Se va a firmar también un acta para acreditar la identidad de la persona y un escrito de peticiones de la persona para que la autoridad le vaya a informar el avance del ando en el todo de su queja. Estos tres documentos, junto con la solicitud de información por parte de la Defensoría, una vez que ya estén firmados y listos, se van a remitir a la autoridad universitaria para que ahí en todo caso ya se inicie el procedimiento, que ahorita les voy a explicar cuáles serían los procedimientos que se iniciarían. Por eso es que al principio les hacía referencia a esta parte de la Defensoría, es esa puerta para que ustedes tengan toda su historia lista y sea remitida en todo caso a la autoridad universitaria. Además, esta es una parte muy interesante. Cuando la Defensoría lo considere, se puede realizar una solicitud de medidas precautorias, que en el protocolo se conocen como medidas urgentes de protección, pero en el caso de la Defensoría el marco normativo lo establece como medidas precautorias, pero finalmente es lo mismo. Estas medidas precautorias pueden consistir en una diversidad de acciones que la autoridad puede desarrollar a efecto de que se impida la escalada de violencia en el caso concreto, ¿no? Y ahí dependerá específicamente la situación de que se trate. Puede ser algún cambio de profesor, profesora, algún cambio de grupo de la persona en situación de víctima. Puede ser prohibirle a la persona señalada el contacto con la persona en situación de víctima. Dependiendo ahí del caso en concreto es como se determina cuáles serían las medidas precautorias. Esta solicitud, Defensoría la va a realizar a la autoridad universitaria y la autoridad va a determinar e informar sobre estas medidas, sobre su aplicación de estas medidas. Ahora sí, hasta aquí digamos que termina un poco la primera parte de intervención que tiene la Defensoría al dar esta asesoría, desarrollar la queja y remitirla a la autoridad universitaria. La autoridad universitaria, una vez que le llega esta queja, va a determinar si hay elementos para iniciar un procedimiento
universitario. Estos procedimientos, aquí en pantalla tienen cuáles son. Al final de la pantalla tienen los 3 procedimientos que tienen que ver con, de los cuales podría derivar una sanción. Tenemos el procedimiento disciplinario y este procedimiento va a llevarse a cabo cuando a la persona que se esté señalando sea una persona que forme parte del alumnado. Es decir, una alumna que está señalando un alumno, por ejemplo. Se llevaría a cabo en todo caso un procedimiento disciplinario. Cuando se trate de la persona que está siendo señalada, de una persona que forma parte del personal administrativo y académico, se llevaría en todo caso un procedimiento de investigación administrativa. Y cuando se trate de una persona que forma parte del funcionariado, en todo caso el procedimiento que correspondería iniciar sería el aviso de sanción. Estos procedimientos, les reitero, dependen de la persona que esté siendo señalada como responsable. Estos procedimientos, los 3 que están al final, tienen como fin último la posibilidad de la emisión de una sanción. Ahora les voy a explicar un poco en qué consiste cada uno. Pero tenemos en un nivel distinto, si ustedes se dan cuenta aquí en la presentación, lo que es el procedimiento alternativo, que es el que voy a comenzar por explicarles. En esta lámina está un poco resumido lo que es el procedimiento alternativo. Decirles que aquí está el fundamento del procedimiento alternativos y mencionarles que en la universidad la única instancia que tiene facultades para realizar un procedimiento alternativo con todas las características que este implica es la Defensoría. La Defensoría lleva a cabo estos procedimientos alternativos tanto en el área de violencia de género como en el área de derechos universitarios. Y por qué también esta precisión de que es la única instancia encargada, facultada para llevar a cabo estos procedimientos, porque este tipo de procedimientos se debe de llevar por personal especializado que cuente con las habilidades para llevarlos a cabo. Para este procedimiento es muy importante que se tenga el conocimiento y autorización de la persona en situación de víctima. También es importante que se tenga el consentimiento y autorización de la persona que está siendo señalada porque se requiere que de su parte exista un reconocimiento de responsabilidad de la conducta. Si la persona no se hace responsable de la conducta, no es posible que se lleve a cabo ese procedimiento alternativo. Tampoco será posible si se trata de aproximaciones sexuales, si existió violencia física, si hay conductas reiteradas o si hay situaciones que puedan constituir posibles delitos. Por ello es muy importante y cuando la Defensoría lleva a cabo estos procedimientos realiza un análisis muy exhaustivo de la situación que se está presentando para poder determinar si es posible y viable el procedimiento alternativo. También otro caso en el que no se puede llevar a cabo es si de la valoración se prevé que pudiera tener, si de la valoración psicológica se prevé que pudiera tener un efecto negativo en la persona en situación de víctima. En este procedimiento lo que sucede es que se registran acuerdos entre las partes y se van dando seguimiento a estos acuerdos por parte del área de procedimiento alternativo. No hay una sanción, no hay posibilidad de una sanción porque más bien se trata de acuerdos y del reconocimiento de la conducta que se vaya realizando de la persona. Este es un procedimiento aparte, les decía, no tiene por finalidad una sanción. Los otros procedimientos, ya regresando a esta otra diapositiva, los otros 3 procedimientos sí podrían derivar en alguna sanción. Vamos a ver el primero, que es el procedimiento disciplinario. Tenemos aquí un diagrama más o menos de cómo podría llevarse a cabo. La queja puede ser, ya les decía, presentada en la Defensoría o también puede ser presentada en las otras instancias de las que les hablaba. Sin embargo, cuando se presenta en esas instancias, también es remitida a la Defensoría porque la Defensoría es la instancia en la universidad encargada de llevar a cabo el registro y seguimiento de todas las quejas en materia de violencia de género.
Entonces, de alguna forma siempre va a llegar a la defensoría. Cuando es presentada en la defensoría, les decía, se remite a la persona titular y la persona titular, ya que tiene conocimiento de la queja, y si se trata de una persona que forma parte del alumnado, puede resolver internamente una amonestación o puede resolver que no hay elementos, pero también puede resolver remitirla al tribunal universitario. El tribunal universitario la puede remitir sin sanción o con una sanción provisional. Esa sanción provisional puede consistir en una suspensión o una expulsión, pero de tipo provisional. ¿Por qué provisional? Porque será definitiva hasta en tanto el tribunal universitario resuelva. Entonces la va a remitir al tribunal universitario y ya el tribunal universitario va a resolver en definitiva. Aquí está más o menos cómo se lleva a cabo el procedimiento en el tribunal universitario. Primero se lleva a cabo la notificación y se fija la audiencia, se notifica a la persona que está siendo señalada y se fija la fecha de la audiencia. Se lleva a cabo la audiencia y después de la audiencia el tribunal va a resolver definitivamente, tiene un asterisco, ahorita les voy a decir por qué, va a resolver definitivamente sobre esa sanción. ¿Cómo puede resolver el tribunal? Como tenemos acá en pantalla, amonestación, suspensión, expulsión, o puede determinar que no hay elementos para sancionar. Les decía que tenemos este asterisco de resuelve definitivamente porque la legislación prevé un recurso de revisión ante la Comisión de Honor. Entonces, ese es otro recurso. Una vez que ya la Comisión de Honor resuelve, ahí termina el procedimiento en la universidad y bueno, ya ahí se podrían agotar recursos externos a la universidad si así lo desea la persona. Hasta aquí termina el procedimiento disciplinario. Ahora vamos con el procedimiento de investigación administrativa. Como les decía, es aplicable cuando se trate de personas integrantes del personal académico, del personal administrativo, y las particularidades y tiempos sobre este procedimiento va a depender precisamente del contrato al que esté sujeto o sujeta la persona. En la PAUNAM sabemos que tenemos al profesorado, investigadores, investigadoras, ayudantes de profesorado y de investigadores e investigadoras, y también técnicos académicos que por aquí no están, pero también se sujetan a este contrato. Y en el caso de la UNAM, pues todo el personal administrativo. Entonces, el procedimiento va a ser más o menos el mismo. Lo que tiene de diferencia un poco son los tiempos en los que se desenvuelve y los recursos que se llegan a presentar. Igual, la queja es presentada, la queja ya sea en defensoría o en alguna otra de las instancias, y si es el caso se remite a la defensoría. Cuando se presenta en la defensoría la va a remitir a la persona titular y el titular va a determinar si se inicia este procedimiento de investigación administrativa. En el caso del APAUNAM son 20 días para llevar a cabo este procedimiento y en el caso del STUNAM son 10 días hábiles para llevar a cabo este procedimiento. Si se inicia este procedimiento, lo que hace la autoridad es igual, hacer un citatorio para audiencia, llevar a cabo una audiencia y después de la audiencia puede determinar emitir una sanción. Las sanciones que pueden derivar son amonestación, suspensión de hasta 8 días y rescisión del contrato. Por último, aquí, después de esta sanción, la persona cuenta con algunos recursos, dependiendo también del contrato, recursos ante las comisiones y externamente pues cuenta ya con los recursos que sean procedentes. Para el caso del aviso de sanción o rescisión, aplicable para el funcionariado de la universidad, en este caso pues no hay intervención de ningún sindicato, conoce la persona titular del funcionariado. Si la queja se presenta en contra de la persona titular, conocerá el órgano colegiado que las haya elegido y las sanciones son las mismas que en el procedimiento de investigación administrativa, amonestación, suspensión
y rescisión. Este es un procedimiento cuando se trata de una persona que forma parte del funcionariado. A partir de aquí me parece que ya van a continuar los datos de la doctora Rita. Hasta aquí, de todas formas, yo voy a estar pendiente si tienen alguna otra duda. Agradecerles mucho su atención. Decirles que la doctora Guadalupe Barrena siempre está muy agradecida de que nos inviten a estas actividades porque nos permiten dar a conocer las funciones que realiza la Defensoría y particularmente en el caso de esta charla, muy importante porque nos hace interactuar justo con ustedes que forman parte de las comisiones internas que realizan una de las funciones más importantes que tiene que ver con la prevención y que justamente ya, como decía por ahí la maestra Sandra, no realizan necesariamente funciones de atención, pero sí realizan una función muy importante que es la de canalización en muchas ocasiones, porque ustedes son quienes se encuentran inmersos, inmersas en el interior de la comunidad y son quienes muchas veces tienen un contacto inicial con las personas y quienes tienen esa posibilidad de canalizarles. Siempre nosotras estamos muy dispuestas y muy abiertas a que en algún momento que tengan alguna situación, pues puedan hacer el contacto directo para poder canalizar a la persona y también ayudar a que no se lleve a cabo una revictimización, ¿no? de la persona. Por mi parte sería todo y quedo pendiente para sus preguntas que tengan. Muchas gracias, licenciada Gabriela Rodríguez. Muy interesante cómo se llevan a cabo los procedimientos dentro de nuestra universidad, conocer un poco acerca de cómo se realizan. Adelante, doctora Rita Jiménez, es su tiempo. Muchísimas gracias. Voy a ser súper breve porque la abogada Rodríguez nos ha dado como la parte pues más importante que tiene que ver como cuál es el funcionamiento. Yo nada más voy a dar algunas cifras. En la Defensoría formo parte del área de primer contacto, recibo y encuadro los casos para enviarlos a las instancias correspondientes, pero también me encargo del análisis y gestión de la información que tenemos de las personas que se acercan a la Defensoría y que se registran en un sistema de gestión de información en el que las especialistas van nutriendo la base a partir de las informaciones que van teniendo sobre cada caso. Lo que voy a hacer a continuación entonces es darles algunas cifras sobre los últimos números que tenemos del 14 de agosto del 2021 al 31 de mayo del 2022, en tanto a las orientaciones que damos en general, y después voy a hablar particularmente de los procedimientos formales, es decir, de las quejas interpuestas de manera formal que siguen un procedimiento sancionatorio, que es lo último que explicaba la licenciada Rodríguez. Durante este periodo que les comento, el área de primer contacto, es decir, las personas en la ruta de atención, ya ven que hay un área que es así, la persona que le hace la primera entrevista a quien se acerca a la Defensoría brindó distintos tipos de atención. La Defensoría, si bien se divide en dos áreas, yo solamente les voy a dar el área de derechos universitarios y de género, yo solamente les voy a dar las cifras de violencia de género. Brindó atención a 859 personas que acudieron por primera vez, de las cuales 637 fueron derivadas a los servicios especializados, es decir, con una psicóloga y o abogada, y 41 fueron derivados al área de derechos universitarios, es decir, a nuestra área compañera que se encarga de todas las cosas que tienen que ver con la legislación universitaria, exámenes, ¿no? Hay casos que pasan a ambas áreas, por ejemplo, un hostigamiento por parte de un profesor a una alumna que aparte la reprobó, por ejemplo, pues entonces pasa al área de derechos universitarios y al área de violencia de género. A 170 personas se les brindó orientación y atención únicamente en el área de primer contacto, pues porque eran asuntos a lo mejor que no tocaban directamente cuestiones de violencia de género. Ojo, también desde enero de este año se incorporó a nuestra área una abogada que
todos los casos que son género, pero que no necesariamente corresponden a la universidad, por ejemplo, violencia intrafamiliar en la casa de alguna trabajadora, pero que no son parte de la comunidad universitaria, tenemos una abogada que se encarga de dar todas esas orientaciones, por ejemplo, sobre cómo obtener pensiones. Permítanme un segundo. Perdónenme, siempre me pasa. Entonces, se le brindó, perdónenme. Entonces, lo que hacemos es dar, por ejemplo, lo que hace esta abogada, pues es dar todas esas atenciones que no corresponden específicamente a la universidad. Se les brindó, y bueno, hay 41 personas que, por ejemplo, la Defensoría puede, cada que arroban a la Defensoría en las redes sociales, nos llega un mensaje y entonces nosotras tratamos de hacer contacto con estas personas, pero no siempre tenemos suerte, o por ejemplo, a veces las personas piensan que denunciar anónimamente a en la Defensoría es hacer el procedimiento formal, y como nos explicó la licenciada Rodríguez, pues eso no puede pasar. Las personas no pueden denunciar anónimamente, o las denuncias anónimas más bien no constituyen un procedimiento formal. Entonces, estas personas a veces no quieren levantar el procedimiento formal y entonces dejan de responder a la Defensoría. Pero bueno, a todas estas personas se les brindaron más de 13,000 atenciones de seguimiento, y durante este mismo periodo se presentaron 313 quejas formales, procedimientos formales. La siguiente, por favor. Bueno, estas ya son cifras, ¿no? Aquí podemos ver las cifras. Nosotras, como el estatuto comienza el 14 de agosto, entonces cada 14 de agosto hacemos cortes, y este fue el último corte que se le entregó al señor rector, que la defensora entregó al señor rector la semana pasada, ¿no? Entonces, tenemos aquí cuántas quejas. Esto ya no son las 800 y tantas, casi 900 personas que atendimos, sino específicamente los procedimientos formales. Se atendieron 313 quejas, y podemos ver ahí la distinción, ¿verdad?, entre los sexos de la persona promovente y señalada. Y nos damos cuenta, pues, que las personas promoventes son en su gran mayoría siguen siendo mujeres, y las señaladas, pues en su gran mayoría siguen siendo hombres. Siguiente, por favor. Sobre las entidades o dependencias, nosotras dividimos a las entidades las agrupamos, ¿no? Entonces, todas las facultades se agrupan, las FES, las coordinaciones y dependencias del sector central de la universidad. En los bachilleratos están las prepas, las escuelas nacionales preparatorias y los CSHs. En los centros e institutos, toda la investigación donde se concentra la mayor cantidad de investigadores. En las escuelas nacionales se encuentra la Escuela Nacional de Trabajo Social, de Obstetricia, bueno, etcétera, ¿no? Tenemos un número de posgrados y de personas externas. Entonces, ahí vamos viendo la cantidad de personas que se fueron indicando de acuerdo por las entidades. Nos damos cuenta, evidentemente, que las facultades y las FES son quienes tienen un mayor número de incidencias en quejas, pero también es porque son las entidades con mayor número de personas adscritas a estas entidades, ¿no? En cuanto a las medidas precautorias, como les comentaba la abogada, las medidas precautorias se pueden poner sin necesidad de que la queja tenga una finalización, ¿no? La idea es que sean preventivas. En ese sentido, de las 313 quejas a 167, más del 50%, se les dio medidas precautorias. Siguiente, por favor. De las víctimas se les dieron medidas precautorias. Estas medidas precautorias tienen que ver, por ejemplo, con cambiar a la compañera de grupo, cambiar a la persona víctima, a lo mejor de turno, si es una trabajadora de sindicato que hace limpieza, por ejemplo, o que es vigilante y le toca en la noche, tiene problemas de violencia comunitaria, pues entonces se le trata de cambiar a las mañanas, ese tipo de cosas, ¿no? Después tenemos otro tipo de información que tiene que ver con la violencia y cómo se da
en las relaciones y vínculos con las personas. Nosotras dividimos estas en relaciones, si es personal, académica, laboral, extracurricular, y en vínculos, ¿no? Si son pareja, compañeros de trabajo, si son subordinados, cuál es el vínculo que tienen, ¿no? Entonces, tenemos ahí la tablita, no la voy a desglosar, pero podemos observar, ¿no? Que las relaciones más frecuentes, desafortunadamente, en la violencia tiene que ver con los compañeros, que se da, es decir, entre compañeros de salón y entre noviazgos, ¿no? Siguiente, por favor. Y después tenemos acá, bueno, esta sigue siendo como la tabla, ¿no? De las relaciones. Siguiente, por favor. Y después también hacemos una contabilización, digamos, del tipo de violencias que nos refieren. En la Defensoría dividimos entre tipos de violencia y conductas, es decir, una cantidad de conductas pertenecen a un tipo de violencia. Las conductas son las acciones específicas de interacción de violencia específica. El acoso, el hostigamiento, el chantaje, la manipulación, el engaño corresponderían, por ejemplo, a tipos de violencia psicológica. La violación, el abuso sexual, obligar a ver actos pornográficos sin consentimiento, todos estos constituyen el sexting, ¿no? Constituyen actos de violencia sexual y así, ¿no? Entonces tenemos más de 50 tipos de conductas que después se subagrupan en tipos de violencias de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya nos explicaron al principio de la jornada a qué se refiere, ¿no? Nos damos cuenta que la violencia sexual sigue siendo como la más indicada dentro de las quejas, ¿no? Y finalmente, por tipos de procedimiento sancionatorio, es decir, el aviso de sanción, el disciplinario, ninguno, el pie académico, el pie administrativo, que son los procedimientos que hemos visto que la licenciada Rodríguez nos explicó. Pie académico es para los académicos, administrativo para las personas administrativas, el disciplinario es para los estudiantes. A veces no se inicia ninguno porque la persona no es identificada, es decir, a veces hay tocamientos, por ejemplo, en el Pumabús, pero la persona no identifica quién fue quien hizo ese tocamiento. Discúlpenme, la violencia análoga, aquí tiene una aclaración, digamos, en la ley general al principio se le llamaba cualquier otro tipo de violencia o violencia análoga, y entonces se puso violencia análoga a sobre todo a conductas, uno, que no constituyen, digamos, como tal tipos de delitos, o sea, que no son delitos que estén constituidos a lo mejor en el Código Penal, pero siguen siendo violencias, por ejemplo, la gordofobia, ¿no? Por ejemplo, el gosteo, o sea, que se metan a tus redes y como que vean cuánto, iba a decir cuánto ganas, pero bueno, también cuánto ganas, dónde vives, qué haces, ese tipo de cosas. Formarían parte de la violencia análoga, es decir, formas de violencia, que no tienen necesariamente una especificidad dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que sí pueden ser resultado, ¿no?, de violencia contra las mujeres. Siguiente, por favor. Creo que esa ya era la última, ¿verdad? Bueno, pero igual lo que sigue. Perdónenme. Entonces aquí tenemos el tipo de procedimiento y a cada procedimiento pues le corresponde una sanción, ¿no? Entonces estas son las sanciones que se obtuvieron durante el periodo. En los tipos de procedimiento disciplinario tenemos sanciones que son definitivas y sanciones que son provisionales. Las sanciones provisionales las da el titular de la entidad y las sanciones definitivas las da el tribunal universitario. Entonces estas son las cifras que tenemos. Estas ya son sanciones, es decir, quejas que procedieron y así es como la autoridad resolvió. Siguiente, por favor.
Y bueno, finalmente queremos invitarles a que la ruta de atención pues empieza por nosotras, ¿verdad? Entonces, si usted, bueno, empieza con ustedes mandándolas con nosotras a las personas víctimas, entonces pueden enviarlas por todos estos medios a través de correo electrónico, a través, si es una cuestión de género, en género@defensoría. También pueden entrar a la página de la Defensoría y ahí pueden llenar un formulario en el que nosotras nos contactamos con ustedes. Pueden hablar en este momento también, o bueno, pueden hablar siempre al conmutador. La opción 1 es para asuntos de derechos universitarios y la opción 2 es para asuntos de violencia de género. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias. Creo que eso era todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rita.